Hebreos capítulo 1, por favor, en sus Biblias. Vamos a dar lectura desde el versículo 4. Ya hemos estudiado el 1, el 2 y el 3. Del 4 en adelante. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, está hablando de Cristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 7. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el trono de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Muy interesante este pasaje. ¿De qué piensa que podemos hablar? De los ángeles. Ven el domingo que viene. Le he llamado a esta porción de este pasaje: Jesucristo mejor que los ángeles. Así le llamo al mensaje, a este y el del domingo que viene. Jesucristo mejor que los ángeles. Pero ¿por qué no comencé con los ángeles? Como alguien dijo, porque el versículo 4, observen: hecho tanto superior a los ángeles, quien heredó más excelente nombre que ellos. Comienza la primera frase hablando de quién, de Jesucristo. Luego incluye a los ángeles. Simplemente por eso. Así que voy a compartirle el tema: Jesucristo mejor que los ángeles. Y el primer punto que quiero hablar es de Jesucristo. El domingo entrante, de los ángeles. Ahora bien, en el mismo versículo 4 da un detalle que me dio a mí la clave para poder nombrar el mensaje de esta mañana. Observen: hecho tanto superior a los ángeles. Yo les dije cuando comenzamos el primer mensaje del capítulo 1 de este libro, porque prediqué varios otros mensajes que no son del capítulo 1 de Hebreo, que yo había encontrado 7 cosas donde muestran que Jesucristo es superior. Y la primera es a los ángeles, ¿verdad? Es superior, Jesucristo. Y de eso vamos a hablar durante este tiempo a través del libro de Hebreos, que es un libro maravilloso. Por eso dice: hecho tanto superior a los ángeles. ¿Quién es hecho superior a los ángeles? Jesucristo. Jesucristo es superior a los ángeles. Por eso que voy a comenzar y hablar esta mañana tan solo de Jesucristo.
Porque aquí el primer versículo nos muestra que está hablando acerca de la persona de Jesucristo y que aquella persona es superior a los ángeles. Pero da otro detalle. En el mismo versículo 4, observen. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La misma persona que es superior a los ángeles, que sabemos que es Jesucristo, heredó un nombre tanto mayor que los ángeles. Jesucristo. Mayor que los ángeles y heredó un nombre que es mayor que el nombre de los ángeles. La pregunta que viene a nuestra mente es, ¿cuál es ese nombre que es mayor? Que heredó un nombre mayor. Me pregunté yo a mí mismo. Conocemos muchos nombres del Señor Jesucristo, ¿verdad? De hecho, tenemos aquí en nuestra iglesia 2 Emanueles. En esta mañana hay un Jesús entre nosotros. Pero ¿cuál será? Dice, ¿cuánto heredó más excelente nombre que ellos? ¿Cuál será ese excelente nombre? Como ustedes están tan buenos para conversar y me han dado muchos nombres, yo quiero compartir con ustedes el que yo veo en la Biblia, si ustedes me lo permiten. Y si no me lo permite, ¿qué lo vamos a hacer? Va a tener que escucharme igual. Interesante. Heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál será ese nombre? Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por, ¿qué dice? El Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuál será el mayor nombre que los ángeles? El mayor nombre que los ángeles. Recuerden que estoy compartiendo el tema. Jesucristo mejor que los ángeles. Y en este momento, el primer punto que habla de Jesucristo, el mejor nombre. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ese es el mayor nombre que yo veo en este libro acerca de la persona de Jesucristo. Cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta, por estudiar la Biblia, que en el Antiguo Testamento hubo solo un hombre que se llamó Hijo de Dios. Uno solo. Desde Génesis 1 hasta San Juan capítulo 1, versículo 12. Uno solo, se llamó Adán. Hijo de Dios. Luego encontramos a otro que se le llama reiteradas veces Hijo de Dios. Y ese fue Jesucristo. El Cristo no encarnado, siempre existió. Siempre existió. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ese momento, el Señor Jesucristo tomó cuerpo humano. Y Él es el Hijo de Dios. Y vamos a verlo en un rato. Versículo 5, ya que les veo con cara de yo no fui. Versículo 5, estamos en capítulo 1 de Hebreos. Versículo 5.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Observen. Noten lo que está diciendo. La palabra hijo está con mayúscula. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y agrega, yo te he engendrado hoy. Hablando acerca de Cristo. Y otra vez, observen, yo seré a él, ¿a quién? Al hijo, el Padre. Y él me será a mí, hijo. ¿A quién le dijo? A ver, muéstreme bíblicamente a cuál de todos los ángeles jamás le dijo, tú eres mi hijo. No hay ni uno. ¿Cómo fueron creados los ángeles? ¿Se han preguntado? ¿Cómo fue creado Adán? ¿Cómo fue creado la persona de Jesús? Nunca, ningún ángel jamás fue llamado hijo de Dios, jamás. Ahora bien, por favor entendamos que los ángeles existen mucho antes que Adán y Eva. Eso tenemos que entenderlo, igual el malulín. Satanás, el diablo, fue creado junto con los ángeles, después se rebeló, y cuando Adán y Eva fueron hechos por Dios, ya existían. Los ángeles ya existían, ya estaban. Pero nunca jamás a un ángel, a ninguno, ni al que usaba para el mandato de hablarle acerca del Señor Jesucristo, llamado Gabriel. Ni tampoco al otro importante que habló acerca de Moisés. A nadie. Nadie se llamó hijo de Dios. Muchas veces nosotros pensamos y creemos que toda la gente, David, Abraham, Moisés y todos esos hombres buenos, profetas y qué sé yo, que el Señor usó, son hijos de Dios. Imposible bíblicamente, porque los hijos de Dios comienzan después de la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. ¿Qué más? Dice el pasaje. Por favor, veamos en el versículo 8 del mismo capítulo. Versículo 8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, más del Hijo. Y su relación con el trono. Ahora bien, les invito a ir al capítulo 4 del mismo libro. Por favor, capítulo 4. Y aquí encontré un tesoro. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús. Observen, ¿qué dice? Maravilloso. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. El Hijo de Dios. 4:14, capítulo 4 de Hebreos, versículo 14. Aquí yo veo que el mejor nombre es Hijo de Dios. Que el Señor Jesucristo recibió. Porque es un nombre que no se lo dan los hombres. No es un nombre que usó algún hombre. Esta es la cosa de los nombres muy interesante. Dicho sea de paso, cada nombre tiene un significado. Cada nombre. Y es muy interesante que aún en la misma Biblia vemos que cada hombre que recibió ese nombre, su vida es un reflejo, un cuadro de lo que significa su nombre. Cristo recibió el nombre de Dios, no se le puso a alguien. El Hijo de Dios. Hijo de Dios. Mucha gente busca nombres lindos, pero jamás le han puesto un nombre a un niño
Judas, por ejemplo. No conozco a nadie que se llame Judas. O Satanás. O el diablo. Así que, muy interesante encontramos aquí este versículo. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús es el Hijo de Dios? Es la pregunta que tú te haces. ¿Por qué Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué será? Hebreos capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5. 1:5. ¿Por qué Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Interesante. ¿Tú eres engendrado de Dios? Yo no. Feliz hubiese sido. Pero no lo soy engendrado de Dios. Yo soy engendrado de un hombre caído como tú y toda la humanidad. Vamos a la Biblia, por favor. Les invito a ir al libro de Mateo, lógicamente. Mateo capítulo 1. Y observemos qué dice la Biblia. Mateo 1. Ese es el punto. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 1. Veamos por favor del Mateo 1 desde el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. 2 puntos. Estando desposada María, su madre, con José. Mire, voy a dar algunas cositas rapidito porque no, para alcanzar a terminar el tema. Pero muy interesante. Estando desposada María, su madre, agrega, con José. No dice con José, su padre. ¿Por qué no lo dice? Porque José no engendró a Jesús. Este José lo adoptó legalmente como hijo y lo crió. Entonces, antes que se juntasen, noten cómo el Espíritu Santo da los detalles. Antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones íntimas, José y María. O María y José. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ella. José, su marido, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En esta época, entre los judíos, cuando un joven se casaba, ¿verdad?, y descubría en la luna de miel que su esposa no era virgen, iba a los padres iban con los ancianos y aquella era apedreada. Él se dio cuenta que no tenía parte de ese embarazo. Él la amaba. Y la Escritura usa una palabra que no lo usa siempre con todos. Era un hombre justo. Y no quería infamarla, no quería avergonzarla, no quería que nadie hablara mal de ella. Versículo 20 o 19, por eso dice, quiso dejarla secretamente. 20. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo, José. Aquí da otro detalle maravilloso a aquellos que les gusta estudiar la Biblia. José, agrega, hijo de David. No es que el papá de José se llamaba David, está hablando del rey David. Muy importantísimo eso por la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Yo te he engendrado hoy, dice Hebreos. Agrega, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer.
pero no la conoció. Observen el detalle del Espíritu Santo. Pero no la conoció. Va a decir, no tuvo relaciones íntimas con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dios engendró a Jesucristo. Volvamos a nuestro pasaje. Hebreos 1. Hebreos 1, por favor. Versículo 5, otra vez. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Yo seré, y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. ¿A quién? ¿A cuándo le dijo un ángel? A Cristo sí, pero un ángel jamás, jamás lo vemos aquí. Y encontramos aquí que dice la Escritura, y él será mi hijo. El libro de Hebreos, que es maravilloso. No solamente eso, lo leímos en Mateo 1, pero quiero mostrarle el versículo 6. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando introduce al primogénito. Qué interesante. Al primogénito. Aquí, al usar la palabra, ¿qué es para nosotros primogénito? El primero, lo primero que viene a nuestra mente, ¿verdad? Pero aquí le está dando un carácter mucho más que el primero. Porque entendamos, Dios tenía otro hijo, Adán, según Mateo. Pero ¿por qué este es el primogénito? Interesante, en el lenguaje de la gestación y todo, hay que siempre en la Biblia, porque a Cristo Pablo siempre le llama el segundo Adán, porque ya hubo uno, el primer Adán, marido de Eva, pero hay otro segundo Adán, Cristo, que es del cielo, celestial. El otro terrenal, que nos da la muerte, el otro nos da la vida, siempre hay los contrastes. Pero aquí habla del primero. ¿Por qué? No tan solo en orden numérico de nacimiento, sino que también está hablando en cuanto a la preeminencia. La preeminencia que el Señor Dios Padre le da a la persona de Jesucristo, a este hijo. Él es el preeminente, que tiene toda la preeminencia. Dijimos que Dios le dio todo, Él fue el creador de todo, recordemos los mensajes anteriores. ¿Qué más encontramos de Cristo? No solamente porque fue engendrado de Dios, sino que también porque fue adorado de los ángeles. Veamos, por favor, en nuestro pasaje, en el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuándo Cristo adoró a un ángel? Jamás. Nunca lo hará tampoco. Pero aquí dice la Biblia, adórenle todos los ángeles. Interesante. Yo comencé a buscar en mi mente, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Qué momento? Quiero mostrarle la escritura en el libro de Lucas. Lucas 2. En el nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas 2. Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Este es el momento que Cristo nació, ¿verdad? 9.
Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y claro, ¿qué les gustaría estar en los zapatos o las sandalias de estos pastores? Están tranquilos ahí pastoreando, conversando, tal vez tomando mate con tortilla de rescoldo, no sé, ¿verdad? Y de repente aparece esta luz. Versículo 10. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Observen, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Noten otra vez el cuento, David. Qué importante, siempre Cristo está relacionado con David. Este David es el David el rey, siempre. David, trono, Cristo, trono. En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, porque los pastores son hebreos, judíos. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, la multitud en el cielo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué apareció esta gran multitud? Por el nacimiento de Cristo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron a ellos del cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Interesante lo que vemos aquí. Cómo los ángeles adoran en el momento del nacimiento de Cristo y la anunciación. Ahora, cosa curiosa, a aquel que le gusta indagar, ¿por qué este primer ángel no fue al sumo sacerdote vigente en aquel día? ¿Por qué no fue a Herodes? ¿Por qué buscó a pastores, simples pastores en el campo, que estaban trabajando, cuidando sus rebaños, a anunciar que había nacido el Salvador? Muy interesante. No solo eso, ¿qué más nos dice Hebreos de Jesucristo? Versículo 9, por favor, versículo 9. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 9. Hebreos 1, 9. Dice la Escritura, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te ungió. Aquí vemos que el Señor Jesucristo fue un ungido de Dios. Interesante ese lenguaje. Jesucristo tuvo tres labores, tres responsabilidades, las mismas que tuvo David el rey. Y para una de ellas necesitaba imperiosamente ser ungido. ¿A quién se ungía en el Antiguo Testamento? A los reyes. Y si Jesucristo tenía que ser ungido, porque no solo iba a ser el Salvador, que toda la gente piensa que la mayoría de las veces el punto principal de Cristo es el Salvador del mundo, sino que es Rey. Y la gente tenía que entender que Jesucristo es Rey. El ungimiento o el ungir es poner aceite sobre la cabeza o frotar aceite para alguna labor o función específica. No se hacía con todos ni con cualquiera.
vamos a la primera profecía que yo encuentro, y esta lo dijo Ana en el capítulo 2 del primer libro de Reyes. Reyes. Samuel. Primer libro de Samuel, muy interesante esta historia. Esta mujer era casada con un hombre, con uno de los que había en aquel entonces, y ella era estéril, no podía tener hijos. Va a Dios en oración y le pide a Dios tener el privilegio de ser madre y le pide un hijo varón. Y le dice, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti hasta el resto de la vida. Maravilloso. Y Dios le responde. Bueno, una vez que ella lleva al niño y lo entrega al sumo sacerdote en Silo, ella hace una oración profética impresionante. Y al concluir esta oración, en el versículo 10, observen, porque desde el versículo 1 está esta oración, pero quiero que observen el versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Primero Samuel 2:10. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Observen, dará poder a su rey. ¿Al rey de quién? ¿Al rey de Israel? ¿Al rey de quién? Versículo 10, perdón. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. ¿Al rey de quién? De Jehová Dios. El que va a enviar Dios, el rey que Dios va a enviar. Y observen cómo concluye. Y exaltará el poderío. ¿Qué dice? De su ungido. ¿Cuál es ungido? El rey. Los reyes de Dios, de Israel, eran ungidos. Los otros no, son un juramento. En nuestro país se le pone la banda y se le hace jurar o prometer. Los que tienen corte, que creen en la Biblia, juran. Los que no creen, como hemos tenido algunos los últimos en nuestro país, han prometido. De repente, de acuerdo a la credibilidad. Algunos en nuestro país prometen, otros dicen juro. Porque la palabra jurar es una palabra bíblica, religiosa, se llama. Aquí, el rey de quien está hablando, Ana, profetizando, se refiere a Jesucristo. ¿Quién es el mismo ungido? Y note que la palabra ungido está con mayúscula. Interesante. ¿Quién lo ungió? Ese es el punto. Ningún hombre podría ungirlo. Es más, figúrense usted, hermano, cuando Juan el Bautista está bautizando, ¿verdad? Y qué sé yo, predicando la palabra de Dios con tanto poder y con tanta autoridad, viene Jesús y Jesús le dice, oye Juan, es necesario que me bautice. Pero yo, ¿cómo se te ocurre? Yo, un simple hombre que vivía en el desierto allá arriba, tan árido, ¿cómo te...? Yo a ti, jamás. Imagínense. ¿Quién de nosotros podría al Señor ungirle? Otra profecía cuando Jesucristo era pequeño, a los 8 días de nacimiento, Simeón da una bella profecía. Y veamos qué dijo este hombre acerca de la persona de Jesucristo. Lucas capítulo 2. Lucas 2. Y en Lucas 2, en el versículo 25, encontramos lo siguiente. Lucas capítulo 2, versículo 25.
José y María habían ido aquí al templo para circuncidar a su niño. 2:25 de Lucas. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, observen, justo y piadoso. Interesante el lenguaje. Justo y piadoso. Esperaba, observen lo que este hombre hacía, esperaba la consolación de Israel, porque él es hebreo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Interesante, no era un hombre común y corriente, porque a esta altura todavía el Espíritu Santo no viene a la tierra. Pentecostés falta mucho que venga todavía. Cristo tiene 8 días de nacido. Ojo con eso. Y el Espíritu Santo estaba sobre este hombre. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo a este Simeón que no vería la muerte antes que diese, ¿qué dice? ¿Qué dice? Antes que viese, noten, al ungido del Señor. Al ungido del Señor Jehová Dios, del Elohim. Está con mayúscula, noten, al ungido. Observen. Y movido, 27, por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora este hombre clama, ora a Dios, con el niño Jesús en sus brazos. Es decir, versículo 29, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Cuál salvación? A Cristo Jesús, a Cristo. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí está hablando un hebreo, que la salvación no es solo para Israel, sino para todos los pueblos. Observen 32, luz para revelación a los gentiles, a las etnias. Como vimos en nuestro instituto bíblico el miércoles. Gentil, la palabra gentil viene del griego etnos, que significa etnias, razas, tribus, naciones, lenguas. Está profetizando este hombre. Luz para la revelación de los gentiles, de todas las etnias, y gloria de tu pueblo Israel. Interesante. Gloria para Israel, pero noten, como dice para los gentiles, luz para los gentiles. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no estará en tinieblas. Maravilloso. Maravilloso lo que encontramos aquí. Maravilloso. Cristo el ungido. ¿Será verdad? Veamos qué nos dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10. Hechos 10. Recuerde que el libro de los Hechos que estamos estudiando aún puede ser dividido como libro. Si quisiéramos dividir el libro en 2 personajes, del 1 al 12, Pedro, del 13 al 27, Pablo. Pero vemos qué dice Pedro. ¿Qué nos dice Pedro en Hechos 10? Hechos 10 y el versículo 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro aquí nos da el detalle que Dios ungió a su Hijo, al Hijo de Dios, con el Santo Espíritu de Dios.
Interesante. ¿Cómo lo hizo? Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. En sus Biblias, por favor. Y versículo 13. Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento. Ahí encontramos lo que Pedro nos estaba diciendo. Jesucristo. Jesucristo fue engendrado por Dios. Jesucristo fue adorado por los ángeles. Jesucristo fue ungido por Dios. Y Jesucristo es quien hizo todo lo que vemos aquí en la tierra. Vamos a la Biblia. En nuestro pasaje capítulo 1 de Hebreos. Hebreos 1. La obra de sus manos. Hebreos 1, versículo 10. Hebreos 1, 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. Interesante lo que dice aquí el apóstol. Les invito a ir al libro de Salmos, capítulo 102. Salmos, capítulo 102. 102. Salmos 102. Versículo 25. Salmo 102, 25. Dice Salmo 102, 25. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Colosenses capítulo 1. ¿Qué dice la Biblia? Colosenses capítulo 1. Aquí en el libro de Colosenses capítulo 1, en el versículo 16. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 12, Hebreos 1. Hebreos 1, versículo 12.
porque Él es inmutable. Hebreos 1:12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo. Observen. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no cambia. Esa es la razón por la cual el hombre debe de darle toda la honra y toda la gloria a Jesucristo, porque Él lo merece todo. Él fue quien descendió desde lo alto para darnos vida a nosotros. Sin Él, según la Biblia, hermanos, no hay esperanza. Y Él merece la gloria. En el libro de San Juan, para concluir, San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. San Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Estás tú honrando al Hijo como honran al Padre? El Padre, ya lo hemos visto, y el Hijo son uno solo. Es lo mismo, solo que Dios se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Debemos de honrar al Señor Jesucristo. De lo contrario, no por nada. ¿Y cómo podemos honrarle? Por obedecer y por creer en Él. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. La Biblia dice en el versículo 12. Hechos 4:12. Observen. Y en ningún otro, observen por favor, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre. ¿Cuál nombre? El Hijo de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El diablo por años ha puesto cualquier nombre, hermano. Cualquier imagen, cualquier cosa. Pero pensemos, Dios creó el mundo. Dios creó al hombre. Jesucristo fue engendrado por Él. Entonces, ¿a quién debemos de creerle? ¿A los hombres o lo que dice la Biblia? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo nombre. Y ese es Jesucristo. ¿Por qué? El Señor Jesucristo. Porque Él es el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 11. 5:11. Observemos. Y este es el testimonio. Observen, Juan está escribiendo aquí y nos dice, nos va a dar un testimonio y luego pone 2 puntos. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna, está en su Hijo.
No en la iglesia, no en el pastor, no en el bautismo, no en los mandamientos, no en las buenas obras, no en la ley. Y esta vida está. Esa es la palabra más clave de todo el versículo. Está en su Hijo. Note que continúa diciendo, versículo 12, 1 Juan 5:12, y dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida, tiempo presente. ¿Cuándo tiene la vida eterna? Cuando tiene el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. O no tiene la vida. 13. Estas cosas os he escrito, dice Juan. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre de Jesucristo? El Hijo de Dios. Hasta Juan aquí termina diciéndolo. Ese es el sobrenombre, el nombre más importante de Jesucristo, que nunca fue dado a un ángel. Nosotros tenemos que compartir, vivir vidas dignas para compartir lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que cuando le hablamos porque la gran mayoría de gente que dice que cree, no tiene seguridad de ser salvo. No, yo creo que cuando me muera, Dios irá a poner mi obra en la balanza, la otra va a poner en la Biblia, y Dios sabe. Dios es el único que sabe. Me lo han dicho mormones y me lo han dicho testigo de Jehová. El Dios es el único que sabe. Yo dije, yo lo creo, yo estoy seguro. ¿Y cómo te vas a saber? Por lo que dice aquí. ¿Por qué fue que quita la Biblia? Mire el versículo 13. Tiene que subrayar ese versículo de memoria. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si creemos a lo que dice la Biblia y vivimos conforme a la Biblia, somos salvos. El que cree como dicen las Escrituras, dijo Cristo San Juan 5. ¿Cómo yo puedo saber que estoy seguro de mi salvación? Porque yo hice lo que dice la Biblia. Y si la Biblia me dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, yo tengo la vida. Estas cosas he escrito para que sepáis y creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo único que puede salvar a una persona es hacerle creer en Cristo y no enseñarle cualquier otra cosa. Podemos enseñarle mucha doctrina a una persona, podemos enseñarle mucha profecía, pero la profecía, aunque es preciosa, linda y nos enseña muchas cosas, no va a ser salva a la persona. Una persona puede conocer la Biblia de memoria, palabra por palabra, pero si no ha creído en Cristo, no tiene esperanza. No tiene esperanza. Dice la Escritura, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Has creído tú en ese nombre? Ese nombre es el único que puede cambiar las vidas. No hay otro, según la Biblia. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro,